Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta tarde-noche del día de hoy, miércoles 16 de septiembre del 2020. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Ya empezamos a transmitir y a hacer estos estudios desde el mes de abril, desde los primeros días del mes de abril, y mira hasta ahora, ya todo lo que hemos avanzado. Y Dios ha sido bueno, Dios nos ha librado de las enfermedades y de las dificultades físicas que tuvieron muchas otras personas alrededor nuestro. A algunos que pasaron por este proceso, Dios les ha bendecido y les ha sanado, ha mostrado su salvación en ellos de esta manera, y sigue dándonos todos los días una nueva oportunidad de mejorar, una nueva oportunidad de seguir caminando en este proceso de salvación. Es precisamente eso lo que hemos estado estudiando durante todo este tiempo, el concepto de salvación en el Nuevo Testamento. Así que para ti que de pronto te estás conectando apenas con nosotros, quiero que seas bienvenido, bienvenida a este espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe siempre de brazos abiertos. Para los que ya han estado siguiendo todos estos estudios, pues bueno, vamos ya culminando de manera definitiva. Decir de manera definitiva sería un poco muy conclusivo, pero vamos ya terminando por lo menos esta etapa del estudio del concepto de salvación en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no me voy a atrever a decir definitiva completamente? Es porque el tema de la salvación va a ser recurrente con todos los demás temas que vamos a ir tocando, con todos los demás conceptos teológicos que vamos a ir tocando. Este espacio lo que busca es que la teología, que es la forma en la cual nosotros reflexionamos acerca de Dios, sea un poquito más cercana a la realidad que nosotros vivimos. Estos estudios no pretenden buscar un espacio de formación académica de manera integral, no. O sea, la persona que esté buscando un espacio de formación académica, pues le invitamos a que busque un centro de formación teológica en este sentido. Este es un espacio de estudio bíblico, pero que sí profundiza teológicamente, bíblicamente algunos conceptos. Lo que hacemos es tratar de poner estas reflexiones teológicas que se hacen de manera muy profunda acerca de estos conceptos del Nuevo Testamento en términos un poco más sencillos, más entendibles, y que los podamos ver en nuestra vida real. Por eso el concepto de salvación nos ha venido tomando todo este tiempo para poder explicar qué es la salvación de acuerdo a lo que en el Nuevo Testamento se presenta y cómo la vivimos, cómo la experimentamos en nuestra vida. Estamos finalizando ya, hemos pasado por el concepto de salvación como redención, como bienestar, como liberación. Estamos en esta última etapa de este estado de salvación como liberación, la parte final que menciona la Biblia, que el término que se utiliza es glorificación. La salvación culmina en el estado de glorificación. Tres clases anteriores venimos hablando del estado de glorificación como esa etapa final de la salvación, y hemos apuntado a varias cosas. Primero, que será vencido el pecado por completo, que seremos transformados completamente, y que al ser el pecado vencido, entonces la consecuencia del pecado también, o sea, la muerte. Y que ese momento donde se va a dar la glorificación es precisamente en el final de toda nuestra historia, podríamos llamarlo así, cuando Jesús venga. Va a ser ese momento en el cual seremos transformados, seremos llevados a esa etapa final de la salvación. Por eso el Nuevo Testamento menciona la salvación como algo que ya se dio en el pasado, como algo que se está dando en el presente y como algo que se dará hacia futuro. Por esta razón, porque la salvación ya se gestó en el pasado, la salvación se está dando en el presente, pero el punto final, la meta a la cual debemos llegar, va a gestarse en el futuro. A esto le llamamos estado de glorificación, y el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento lo han apuntado de manera muy concreta al hablar
de que ese estado va a ser un estado de glorificación. La salvación terminará cuando seamos glorificados con Cristo Jesús. Vamos a revisar de manera puntual algunos versículos que nos van a ayudar a esto, nos van a ayudar a ir comprendiendo mucho mejor el tema de la glorificación, esta última etapa de la salvación como glorificación. Por eso voy a pedir que tengamos, digamos, en cuenta para este estudio, que tengamos muy presente todo lo que hemos venido hablando, porque si de pronto no caemos en cuenta de lo que hemos venido enseñando en las clases anteriores, nos vamos a poder perder en el proceso de estudiar los versículos bíblicos. Estos versículos que vamos a estar estudiando en la tarde de hoy son referentes de manera específica a lo que sucede o lo que sucederá cuando llegue ese momento que el Nuevo Testamento menciona como el momento de la glorificación. ¿Qué pasa? En las clases anteriores ya hemos mencionado qué es lo que empieza a suceder. Aquí vamos a estar hablando puntualmente entonces de este momento y de lo que este momento significa dentro de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, dentro del pensamiento de los autores de estos textos y por supuesto lo que esto significa para nosotros. Muy bien. Estado de glorificación. El pecado físico y espiritual, esto lo mencionamos en una clase anterior, va a ser vencido completamente. Será derrotado, será eliminado de manera definitiva. Y con el pecado, también la muerte. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 24 al 26, podemos leerlo desde ahí, nos dice lo siguiente. 1 Corintios 15, 24. Luego el fin. Pablo está haciendo un recuento de la historia de la salvación. Luego vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio, toda autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine, está hablando de Jesús, hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido, versículo 26, es la muerte. El postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Aquí Pablo está indicando de manera directa que cuando todo el proceso salvífico de Dios, cuando toda la historia de la salvación llegue a su final, que él dice, luego va a venir el fin y en el fin viene esto, lo último que será vencido es la muerte. El último enemigo de esto es la muerte. Nosotros lo decíamos en algunas clases anteriores. La evidencia de que tú y yo somos pecadores es que morimos, tanto física como espiritualmente. Escúcheme bien, somos pecadores y lo que hace que nosotros seamos pecadores, lo que evidencia más bien el hecho de que seamos pecadores es que morimos, tenemos una limitación y esa limitación se llama muerte, muerte física y muerte espiritual. Si hay alguien que no muere físicamente, entonces esa persona no es un ser humano y por lo tanto no está bajo el dominio del pecado, o sea, no tiene naturaleza pecaminosa. Con esto queremos decir que muchos de nosotros a veces creemos que no somos pecadores y que no necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos, que no necesitamos del accionar de Dios en nuestra vida porque somos buenos y porque, pues hacemos cosas buenas, no le hacemos daño a nadie y por eso nos merecemos el cielo, simplemente por lo que somos y por lo que hacemos. Y resulta que la Biblia no lo menciona así. Aquí lo estudiamos, aunque no estudiamos el concepto de pecado de manera profunda, sí estudiamos el concepto de salvación, que la salvación viene a destruir el pecado y viene obviamente a cambiar nuestra realidad de pecado para una realidad de vida y de vida eterna. Y el Nuevo Testamento menciona que el pecado
la consecuencia del pecado es la muerte física y espiritual. Y aquí lo mencionábamos también. No es solamente la muerte espiritual, la muerte física también ha venido a nosotros por consecuencia del pecado. Por eso, si todos los seres humanos mueren, quiere decir que todos somos pecadores. ¿Me hago entender? La muerte es la evidencia, la muerte física, es la evidencia de que nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero decíamos también que esa realidad del pecado también es espiritual, que obviamente no afectó solo a nuestra realidad física, sino a nuestra realidad espiritual. Y que esa realidad espiritual es transformada por medio de la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. Esto es lo que menciona el Nuevo Testamento y esto es lo que hemos venido estudiando. Cuando somos salvos por medio de Cristo Jesús, por medio de la gracia que Él nos da, entonces la realidad espiritual empieza a ser transformada. Esa realidad espiritual que estaba muerta por el pecado empieza a ser transformada, empieza a ser vivificada y pasamos de ser viejas criaturas a nuevas criaturas. Pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo, espiritualmente hablando. Y esas consecuencias de la realidad espiritual que empieza a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios en nosotros, cuando somos salvos, se empiezan también a evidenciar en nuestra realidad física. Nosotros empezamos a cambiar, empezamos a dejar de mentir, empezamos a dejar de robar, empieza nuestra vida a dar frutos del Espíritu, ¿sí? O sea, esa realidad espiritual que empieza a ser transformada se evidencia también en lo físico. Y con esto decíamos lo siguiente, que sí podemos dejar nuestra práctica pecaminosa, porque el Espíritu de Dios nos ayuda en esto y porque la realidad espiritual empieza a ser transformada desde el preciso momento en que pongo mi fe en Cristo Jesús. Aunque la salvación ya está siendo gestada desde el pasado, aquí lo hemos estudiado, sin que se nos pregunte, sin que sepamos por qué, Dios desde antes de la fundación del mundo ha decidido salvarnos, o sea, ha decidido darse a nosotros para darnos vida en abundancia. Esa salvación ha sido ya hecha en el pasado y se ha venido desarrollando en toda nuestra historia. Ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces la realidad espiritual nuestra comienza a cambiar, pero la física no, digámoslo así. La realidad, nuestra naturaleza pecaminosa, como lo menciona la teología, la doctrina, no cambia. O sea, nosotros seguimos estando en este cuerpo de pecado y seguimos siendo pecadores, a pesar de que espiritualmente hemos pasado de muerte a vida. Ya lo hemos estudiado acá. Nuestra realidad física, nuestra naturaleza pecaminosa sigue intacta, y por esto cuando estudiábamos el proceso de santificación decíamos, esta es la lucha del cristiano. Nosotros estamos luchando por querer ser lo que Dios demanda de nosotros, pero al mismo tiempo estamos en tensión entre aquello que nosotros queremos hacer y queremos ser realmente, lo que nuestra naturaleza nos llama, a lo que nos empuja nuestra naturaleza pecaminosa. Entre eso que nuestra naturaleza pecaminosa quiere y lo que el Espíritu, lo que nosotros espiritualmente deseamos, esa es la lucha que se da en el proceso de santificación. Esa es la tensión que se da cuando estamos en ese proceso de ir avanzando hasta la estatura del varón perfecto, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, para ir resumiendo y ir entendiendo un poco mejor lo que se quiere decir con el vencer la muerte definitivamente, esta derrota definitiva de la muerte que hemos leído aquí en 1 Corintios 15, 24 al 26, se refiere tanto a la muerte espiritual, que ya
está siendo transformada y que ya fue, digámoslo así, transformada, fue cambiada de muerte a vida espiritualmente hablando, y también la muerte física. Pero ahora, todo creyente, por muy espiritual que sea, por muy salvo que sea, muere físicamente. A esto se refiere el Nuevo Testamento al querer decir que nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa no puede ser transformada, no cambia. Nosotros seguimos siendo pecadores por naturaleza, pero nuestra práctica pecaminosa sí puede cambiar. Nosotros sí podemos dejar de practicar el pecado, nosotros sí podemos dejar de ser esclavos del pecado, y realmente lo somos cuando espiritualmente somos transformados y cuando espiritualmente pasamos de muerte a vida a través de la fe en Cristo Jesús y de su gracia. Entonces esa realidad espiritual cambia y esa muerte espiritual es vencida, pero la muerte física no. Por eso el proceso de salvación se da en diversas etapas. Por eso cuando estamos hablando de la salvación en estos estudios hemos explicado que la salvación se gesta en el pasado, en el presente y hacia el futuro. Que en estos momentos podemos decir que somos salvos, sí, porque Dios nos ha salvado en el pasado a través de su decreto divino de salvación desde antes de la fundación del mundo, a través de todas las cosas que hace a diario con cada uno de nosotros para que seamos salvos, para que tengamos una nueva oportunidad de ser mejores para Él, de dar de aquello que hemos recibido, y también que esa salvación todavía no ha terminado. Todos los textos del Nuevo Testamento nos hablan en esa perspectiva, que fuimos salvos, que estamos siendo salvos y que seremos salvos. Ese seremos salvos hacia futuro es lo que hemos venido estudiando en estas últimas clases y es lo que queremos decir que termina con el proceso de glorificación. Si la salvación se gesta por completo, venciendo definitivamente a la muerte, y hemos dicho, esta muerte es física y espiritual, se vence completamente a la muerte física y a la muerte espiritual. La muerte espiritual, vuelvo y lo repito para que quede claro, ya fue vencida a través de la gracia de Dios y de la fe que nosotros hemos depositado en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la muerte física todavía no ha sido vencida. Por eso, la completa y definitiva salvación se da solo al final, en el proceso de glorificación. Los teólogos la han expresado de varias formas y hemos expresado que la salvación es una utopía, es un ya, pero todavía no. Es algo que ya está, es algo que ya se dio, pero que todavía le falta su manifestación completa. Esa manifestación completa de la salvación es a futuro, es en el momento de glorificación, donde la naturaleza pecaminosa nuestra es destruida, la muerte es destruida. Pero para que la muerte sea destruida completamente, entonces, directamente, nuestro cuerpo también tiene que ser destruido, transformado. A esto es lo que se refiere la glorificación. Nuestro espíritu ya fue transformado. El Espíritu de Dios empieza a transformar nuestra realidad espiritual cuando creemos en Jesús. Empezamos a dejar de dar frutos de la carne para dar frutos del Espíritu, porque ya empieza a obrar en nosotros el Espíritu de Dios, la mente de Cristo, la vida de Cristo, empieza a obrar en nosotros cuando somos salvos. Pero la naturaleza pecaminosa, nuestra realidad biológica, nuestro cuerpo sigue siendo igual. Sigue teniendo inclinaciones a pecar, sigue limitándonos y nos limita con la muerte física, o sea, morimos físicamente. Para vencer esa muerte física podemos
Y no podemos, ahorita cuando terminemos el tema de la salvación, entraremos al tema de la unión con Cristo, que ahí profundizaremos mejor en esto que les voy a decir, pero no me voy a detener en esto. Piensen bien que la obra salvadora de Cristo Jesús se dio en la cruz del Calvario. Y dice que la salvación se gestó en la cruz del Calvario porque Él con su muerte venció la muerte y venció al pecado. La muerte física de Jesús derrotó a la muerte en Jesús. Por eso el Nuevo Testamento menciona que en Jesús no había pecado, y no hubo pecado porque Él ha sido el único que ha podido pasar ese umbral, esa barrera que nos limita como seres humanos. Y la pasó cuando venció la muerte y resucitó. La resurrección de Jesús es lo que Pablo dice, todo el fundamento de nuestra fe. Creemos en que Jesús ha resucitado de los muertos, no solamente como un acto de fe, sino como la esperanza de que la salvación es real y de que la muerte, aquello que nos limita, aquello que nos hace ser como somos, que tiene al mundo como está, que nos tiene a nosotros en la situación en la que estamos, eso va a ser vencido por completo. Y Jesús ya lo venció al resucitar de entre los muertos. Por eso, al ser Él quien ha resucitado, venciendo a la muerte, Él fue el único, y es el único en el cual nosotros podemos tener esa misma victoria. Vencemos la muerte y venceremos la muerte completamente cuando seamos también manifestados como Él. El Nuevo Testamento va a mencionar, hablando del tema de la glorificación, que así como Jesús resucitó de los muertos, que así también nosotros seremos resucitados. Y que así como Jesús fue transformado por medio de la resurrección, que así nuestros cuerpos también serán transformados. ¿Me hago entender? Lo que el Nuevo Testamento expresa con el tema de la glorificación es que la muerte física en definitiva va a ser vencida cuando nuestro cuerpo físico, que es, digamos, nuestro limitante natural, sea transformado. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan un poquito más de esto. Váyanse para la epístola de Judas. Sí, Judas escribió una epístola. No Judas el Iscariote, sino el otro Judas. Hay muchos chistes con esto al respecto al respecto de esta epístola. Y muchas personas del pueblo cristiano, me quedo aterrado que no la conocen, ni siquiera algunos ni saben que hay una epístola de Judas, que es un solo capitulito que está antes de Apocalipsis, el libro que está antes de Apocalipsis. Judas, capítulo 1, que es el único capítulo que hay, los versículos, vamos a leer los versículos 24 y 25 de Judas, los últimos versículos se mencionan ahí, están en el texto bíblico como una doxología. Dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de los siglos y ahora por todos los siglos. Amén. Óigase bien lo que este versículo menciona en lo que menciona el versículo 24. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Quién de nosotros no tiene mancha? Esta esperanza de ser presentados sin mancha delante de su gloria habla
de la fe y la certeza de que seremos transformados de tal manera que no tendremos mancha. Y esto va a ser cuando estemos delante de su gloria. ¿Cuándo menciona el Nuevo Testamento que estaremos delante de la gloria de Dios? ¿Cuándo menciona esto? Lo menciona cuando ya venga el final, cuando ya Jesús vuelva por segunda vez. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Mire lo que va a decir también el apóstol Pablo en esta bellísima epístola. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor, ténganlo ustedes ahí también en sus Biblias. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Puntualmente hablando, Pablo está diciendo, nosotros no somos de aquí, pero ojo, ¿somos del cielo? Sí, espiritualmente hablando, a veces nosotros nos creemos más extraterrestres que los mismos marcianos, nosotros como cristianos, porque creemos que somos diferentes al resto del mundo. No lo somos, todos estamos limitados por el pecado y por la naturaleza pecaminosa. Pablo lo va a explicar de manera muy bella y profunda en la epístola a los Romanos. Sin embargo, lo que Pablo quiere apuntar aquí es lo siguiente: nosotros pertenecemos al cielo porque el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida, nuestra realidad espiritual cuando creemos en Jesús, como parte del proceso de salvación. Pero seremos del cielo única y exclusivamente cuando se dé la glorificación, cuando Él transforme nuestro cuerpo físico para que seamos semejantes al cuerpo de Él. Recuerden que los evangelios hacen una propuesta muy interesante acerca de Jesús luego de la resurrección. Él resucita en cuerpo, pero en un cuerpo diferente. A esto se le llama el cuerpo glorificado en la teología. Y es muy interesante ver que el resto de la teología del Nuevo Testamento es consecuente con esa idea de que luego de la resurrección de Jesús, que el cuerpo que resucitará va a ser un cuerpo diferente. Parece ser, y lo que nos quieren dar a entender los autores del Nuevo Testamento con su teología acerca de la resurrección, es que el cuerpo es transformado porque ya no va a ser limitado por la muerte, ya no es limitado por la muerte es vencida, y por lo tanto la naturaleza pecaminosa de ese cuerpo es quitada por completo, por lo tanto ese cuerpo va a ser diferente. El Nuevo Testamento lo menciona como el cuerpo glorificado, y esto es lo que Pablo está apuntando aquí en este versículo. Él transformará nuestro cuerpo de la humillación para que sea semejante al cuerpo de gloria, hablando de humillación como el cuerpo físico y el cuerpo de gloria como aquel cuerpo que ya no tiene pecado, que es a lo que Judas apunta al decir que seremos presentados sin mancha delante de su gloria. Vamos a avanzar un poquito más para que entendamos esta transformación que Dios va a hacer al salvarnos por completo. Cuando la salvación se gesta de manera definitiva en nuestras vidas, es cuando el cuerpo nuestro, que va a seguir siendo pecador y que va a seguir estando en naturaleza pecaminosa, sea transformado al ser vencida la muerte en Él. No solamente físicamente, ojo, este cuerpo físico que es de naturaleza pecaminosa tiene que ser transformado para que el pecado sea vencido por completo. Romanos capítulo 8, versículos 17 al 23. Romanos 8, versículos 17 al 23. Lo leemos de la siguiente manera.
Voy a leer desde el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ojo, todo lo que ha sucedido con Jesús ha de suceder con nosotros. Como Él resucitó, nosotros seremos resucitados. Como Él fue glorificado, nosotros también. Mire lo que sigue a continuación, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Prestemos atención a lo siguiente. Pablo empieza a decir que nosotros seremos manifestados en gloria con Cristo Jesús. Seremos glorificados, seremos transformados juntamente con Él, pero no solamente nosotros, sino también la creación. Esta creación que en últimas fue sujetada al pecado, a la corrupción del pecado también por causa nuestra, debe ser liberada, debe ser libertada. O sea, lo que Pablo empieza a apuntar aquí es que al ser la muerte vencida, al ser el pecado vencido por completo en el estado de la glorificación, también será nuestra creación completa, será también transformada, será también glorificada. Y esto es completamente consecuente con lo que va a mencionar Isaías desde el Antiguo Testamento acerca del cielo nuevo y la tierra nueva, lo que va a mencionar Pablo con la nueva creación y lo que va a empezar a decir tanto Jeremías cuando habla de un nuevo corazón, de una nueva realidad, Isaías con cielos nuevos y tierra nueva, Ezequiel también, cuando ya en el Nuevo Testamento el Apocalipsis empieza a mencionar esta nueva realidad, tomando la imagen del Antiguo Testamento de cielos nuevos y tierra nueva. Esta nueva realidad, esta necesidad de una nueva, de un nuevo estado físico, digámoslo así, de una nueva realidad física, es completamente consecuente con el pensamiento de la salvación. La salvación ha de ser gestada de manera definitiva en el estado de glorificación, donde no solo lo espiritual, sino lo físico ha de ser transformado. Y el Nuevo Testamento habla de eso, desde el Antiguo, con que esa necesidad de una nueva tierra, de unos nuevos cielos, es precisamente porque al ser vencido el pecado, todo tiene que ser transformado. Y es lo que Pablo está apuntando aquí en estos versículos de Romanos. Toda la creación tiene que ser transformada. Y es lo que Juan va a explicar en Apocalipsis. Debe venir un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el pecado y la muerte no sean ya más. Seguimos leyendo. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto es Romanos 8:21. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Óigase bien, la redención de nuestro cuerpo. Esta idea de que toda la creación ha de ser transformada, esta idea de que nuestro cuerpo debe ser transformado, es consecuente
con lo que la salvación hace en nuestras vidas. La salvación definitiva, completa, final, es dada, es realizada en el estado de la glorificación. Cuando seamos glorificados, no solamente nosotros, sino toda la creación ha de ser transformada para que el pecado sea derrotado por completo y con él la muerte sea desbaratada, sea destruida completamente de nuestras vidas y de la vida de toda la creación. Es muy interesante ver esto desde la perspectiva del versículo que resume toda la Biblia. Para muchos cristianos, Juan 3:16 resume toda la Biblia y resume el amor de Dios y resume la salvación, y estamos en lo cierto cuando decimos eso. Este versículo dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, haciéndonos entender que toda la historia de la salvación se nos muestra a nosotros en Cristo Jesús, quien se da por amor para salvarnos. Y claro, es así, aunque la historia de la salvación y la historia de la Biblia es mucho más amplia, este es el punto central. El punto central de esto es Jesús. Y en este versículo se nos dice que Él nos ha amado y que el Padre nos ha amado tanto que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero algo que pasamos muy por encima a veces, que no tenemos en cuenta, es que el amor que se nos dio en Jesús no es un amor exclusivo para el ser humano. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, no dice de tal manera amó Dios a Cristian, de tal manera amó Dios a Juan, de tal manera amó Dios a Claudia, a Juanita, no. De tal manera amó Dios al mundo, y la palabra mundo aquí en griego es cosmos, y esto abarca toda la creación, todo lo creado, todo lo que existe de una u otra manera. El amor de Dios ha sido manifestado para salvación a toda la creación. Por eso es tan importante y tan urgente hablar hoy en día también de la teología de la creación, de la ecoteología, del cuidado de lo que Dios ha creado. Porque también la tierra ha de ser liberada. También la creación completa debe ser liberada. También la creación completa, todos los seres vivientes de este universo, si queremos verlo así, han sido amados y están dentro del amor de Dios y están dentro del proceso salvífico de Dios, no solamente el ser humano. Y aquí Pablo lo está expresando de esa manera. Si Juan lo expresaba resumidamente en el amor de Dios es para toda la creación, Pablo lo está diciendo que esa transformación final de la salvación va a ser gestada no solamente en mí, sino también en la creación, lo que nos vuelve y ratifica una y otra vez que es consecuente la historia de la salvación y el estudio de la salvación que hemos venido haciendo de la teología del Nuevo Testamento con todos los momentos en los cuales estos autores empezaron a plasmar lo que Dios les dio para que nos dejaran a nosotros este legado del Nuevo Testamento. O sea, es consecuente con la Escritura todo lo que venimos diciendo acerca de la salvación, para que vean que por mucho que algunos quieran decir que esto se contradice, hay que estudiar un poquito más a profundidad para darnos cuenta que esa realidad de que seremos transformados, de que la muerte tiene que ser vencida
y de que esa transformación se va a dar no solamente en nosotros, sino también en la creación, está en todos los textos del Nuevo Testamento. Por eso estamos en estudio de la formación del pensamiento teológico del Nuevo Testamento. Estos son clases de teología del Nuevo Testamento. Muy bien, retomemos para ir finalizando nuestra clase de hoy. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Tengan ahí sus Biblias abiertas. Colosenses capítulo 3, versículo 4, va a decir de la siguiente manera: cuando Cristo venga, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, o sea, cuando venga nuevamente, lo que decíamos al principio, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vuelve otra vez. ¿Cuándo se va a dar el proceso de glorificación en el cual la muerte será vencida por completo, en el cual el pecado será destruido por completo, no solamente en mí, en el ser humano, sino también en toda la creación? Esto se va a dar cuando Cristo sea manifestado, cuando Él venga. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Voy a leer desde el versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Se lee ya en el versículo 9, de segunda de Timoteo, capítulo 1. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué bellísimo versículo. Este es Dios quien nos ha salvado, quien nos salvó, está hablando en pasado, nos llamó en pasado con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Este versículo lo hemos estudiado en el momento en que hablábamos de la salvación en el pasado, cómo desde antes de la fundación del mundo, de los tiempos de los siglos, Dios había decidido salvarnos y nos estaba salvando. Dice el versículo 10, pero que ahora esa salvación ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, está hablando ya en presente, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tremendo. Tremendo, ¿por qué? Porque este versículo, el autor expresa que la vida ha sido traída a la luz, quitando a la muerte, y que esto lo ha hecho Jesús, ¿sí? Y que al hacer esto viene la inmortalidad, o sea, no hay muerte. Se vence la muerte. Este tema de la inmortalidad es, en otras palabras, la destrucción completa de la muerte, ¿sí? Es, en otras palabras, esto, la destrucción completa de la muerte. Quiere decir esto que va a haber ese momento, que es el estado de glorificación, en el cual la muerte ya no va a existir, porque ha sido vencida, y porque viviremos, y como leíamos en los otros versículos, estaremos nosotros también en ese mismo estado de Jesús. Él la venció, aquí lo dice este autor de la segunda carta de Timoteo, Él venció la muerte, y al vencer la muerte dio vida. Y Pablo nos estaba diciendo en Filipenses, en Romanos, en Corintios, que nosotros, a través de ese mismo poder que obró en Cristo Jesús, también seremos glorificados como Él, y que seremos como Él, que la muerte ya no tendrá señorío en nosotros, sino que seremos como Él. Inmortales, va a decir aquí, apareció la inmortalidad por el Evangelio. La inmortalidad no es más que la no muerte. Ya la muerte no existe. Ya la muerte no existirá más. Y esto es lo que estamos queriendo decir aquí.
En el estado de glorificación, la muerte física y espiritual será vencida por completo, será destruida, y al ser destruida ella, quiere decir que el pecado también será destruido por completo. Terminemos con la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este último versículo que estamos citando de Pedro, de primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, nos habla de esa etapa final, de esa salvación que viene al final, de esa salvación que tiene que ser gestada al final. Dice que Dios nos ha salvado. Si tú y yo leemos los versículos anteriores, nos dice que Dios nos ha elegido y nos ha separado por santificación para obedecer a Jesucristo por gracia de Dios. Pero que le demos gloria a Dios, ya hoy empieza el versículo 3 a decir, porque Él nos hizo renacer, o sea, ya hizo una obra en nosotros para una esperanza viva que se dio en la resurrección de los muertos, en la resurrección de Jesús de los muertos. Y que eso, que fue gestado en el pasado, esa salvación en la cual Dios nos escogió desde el pasado y que se gestó en el presente de aquellos que escribieron esto con la resurrección de Jesús, esa salvación será también completamente dada, definitiva, será hecha real por completo al final de los tiempos. Estos versículos de Pedro nos explican de manera muy concreta cómo la salvación viene desde el pasado con el decreto eterno de Dios de salvarnos, se da en el presente con la oportunidad de poder vivir a diario lo que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, y será dada en el futuro cuando alcancemos este estado de glorificación que Pedro lo va a mencionar aquí como una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, no aquí. Porque mientras estemos aquí, nuestra naturaleza no va a ser ni incorruptible, ni incontaminada, ni inmarcesible, sino que estamos todavía aquí metidos, digámoslo así, en la limitante del pecado en nuestras vidas, que nos hace que no seamos nada de lo que Pedro está expresando acá. Por eso, esta etapa final de la salvación la decimos nuevamente: la glorificación será dada al final de los tiempos, cuando Jesús sea manifestado por segunda vez en nosotros. Esto es lo que el Nuevo Testamento expresa acerca de la glorificación como la etapa final, como el último peldaño de la salvación. Esta herencia incorruptible que está en los cielos, Dios nos va a guardar por el poder de la fe para alcanzarla, para que seamos manifestados en esta glorificación, como dice aquí en el versículo 5 al final, en el tiempo postrero. La glorificación no se da cuando tú mueres, no, ahí no, se da es cuando Él se manifiesta. Hay que hacer esa claridad para finalizar esta parte del estudio de la salvación. La salvación termina en el estado de glorificación, que va a ser dado cuando seamos todos puestos delante de nuestro Señor, cuando Él venga. Aquellos que murieron, que durmieron primero, lo dice Pablo, serán resucitados antes, y los que estemos vivos
estaremos también ahí detrás de ellos, en el mismo momento, delante de la presencia de Dios, y es allí donde será manifestado, tanto en nosotros como en ellos, este proceso de glorificación, donde nuestro cuerpo físico, donde la realidad física, tanto nuestra como de toda la creación, será transformada, para que el pecado ya no reine en nosotros ni en la creación, y por lo tanto vivamos la vida eterna que ha sido preparada para nosotros desde antes de la fundación del mundo y que está siendo dada, hecha, obrada en el presente en nuestras vidas, para que la podamos alcanzar y la podamos tener en fe, y que ciertamente la obtendremos y la disfrutaremos al final cuando Él venga. Esto es el proceso de salvación. Así se ha gestado la salvación en el Nuevo Testamento, así ha sido elaborada y ha sido entendida por aquellos que tuvieron el privilegio de poder redactar estos textos que el Señor había tenido darnos para que le conozcamos en el día de hoy. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, de esta forma se termina de comprender la salvación. Esa salvación dada en el pasado, esa salvación que se da en nuestro presente y la salvación que nos será dada en el futuro. Espero que hasta aquí el concepto de salvación haya podido quedar claro en estas tres etapas. En nuestras próximas clases estaremos ahondando ya con algunas reflexiones un poco más teológicas, sencillas, digámoslo así. Bueno, cuando hablamos de teológico no podemos hablar de sencillo, pero unas reflexiones un poco más concretas acerca de lo que esta salvación implica para nosotros, y lo vamos a hacer desde la perspectiva de la vida con Cristo. Cristo como aquel personaje, aquella realidad que hace que nuestra salvación sea dada, que sea real en nosotros, ¿sí? Cristo como el centro, el núcleo, la esencia de la salvación. Ahí nos vamos a dedicar en estas próximas clases a estudiar, a terminar de ver la salvación, pero en la persona de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, y recuerda, por acá nos volvemos a ver, si el Señor nos lo permite, dentro de 8 días. Bendiciones para todos.